Abba Padre. Ab. Vamos a hablar sobre la primera letra del alfabeto hebreo. Es interesante constatar que el idioma hebreo tiene 22 letras. De igual manera que usted y yo tenemos 22 cromosomas, más el cromosoma sexual que da el padre y la madre. Bien, entonces tenemos acá, esta letra de acá, de este lado, es la Aleph. Aleph es originalmente era con la forma de los cuernos de un buey. Y esta segunda letra de acá es la Bet, que significa casa. Tenemos acá la Aleph, que es los cuernos, es la cabeza de un buey, y esto, la Bet, es una casa. Ab o Abba, como dice Pablo. Esta es no solo la primera letra, sino la primera palabra, que es padre. Padre es Abba, Ab. Y lo que significa es justamente lo que gobierna. Por ejemplo, en tu cabeza, perdón, en el cuerpo lo que gobierna es la cabeza. En un país la cabeza sería el presidente. En la naturaleza, entre los astros, el sol es el padre porque alrededor de él es que giran todos los astros. Bien, entonces cuando tenemos Ab, que sería la Aleph, es nuestra primera letra, en el español sería la A, y la B sería la segunda letra, Aleph, Bet. Bien, y esas dos forman la palabra padre. Ahora, usted sabe, para que haya padre tiene que haber hijo, porque si hay hijos porque hay padre, y si hay padre es porque hay hijos. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Él te ha hecho a ti, ha hecho a sus hijos para que los conozcamos y para que podamos reflejar su carácter. Vamos a ver algunas cosas interesantes sobre el padre y sus hijos. Acá está hablando en Salmo 89, hablando sobre David. Versículo 20 dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. David fue ungido para ser rey. Mi mano estará siempre con él, mi brazo lo fortalecerá. Sigo leyendo. Él clamará: mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. El Señor dice que David, del cual nosotros, porque David significa amado de Dios y todos somos amados, dice: invocará: mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. El Señor, nosotros le pertenecemos al Señor doble vez. Una, porque Él nos ha hecho, porque es nuestro Padre, nuestro Creador, pero también es nuestro Redentor. Bien, veamos otras características de la relación padre-hijo. Mateo 7:21. El Señor nos presenta que no solo tenemos que creer que hay un Dios, sino que tenemos que obedecerlo. El pecado entró justamente por la desobediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Satanás fue echado del cielo por no obedecer las reglas del Padre. De igual manera, el hijo pródigo tuvo que salir porque no quería la disciplina del Padre. Sin embargo, él regresó cuando estuvo dispuesto a obedecer. Entonces el Señor dice, no es solo el hecho de creer, sino que tenemos que obedecerlo. Bien, ahora leamos esto, Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Acá el Señor está hablando sobre la importancia de confesar. Mateo 10, 32 y 33. Dice el Señor: cualquiera pues que me confesare delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Acá habla de una confesión recíproca. Tú das testimonio de Dios en palabra y en obra de su carácter, y Él dice, nos va a confesar delante de los santos ángeles. En Apocalipsis 3:5 el Señor complementa este testimonio. Pues nosotros somos testigos de su amor, de su justicia y su santidad. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor dice que si tú lo confías, si tu testimonio es verdadero, Él también nos va a confesar delante de los santos ángeles. Bien, pero hay cosas que tienen que ser desarraigadas. Hay cosas en nuestro carácter, en el mundo, en nuestra experiencia que el Señor quiere quitar. Veamos Mateo 15:13. El Señor está hablando sobre la obra de purificación. 15, versículo 13. Dice, pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigado. Todo lo que el Señor, lo único que va a quedar establecido es su palabra. Todo lo demás, todo va a ser destruido. La mentira con el autor, todo va a ser desarraigado. Solo lo que Él plantó va a permanecer. Bien. Ahora hay ciertas cosas que nosotros debemos que entender. Dios tiene su cuidado sobre nosotros. Él nos cuida de todo peligro. Y el Señor nos advierte. Cuando tú naces, el Señor te da un ángel acompañante. Un ángel acompañante. Y ese tiene acceso directo al Padre. Él tiene acceso directo a ver el rostro. Mirad, dice Mateo 18:10, que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora es significativo que en el Nuevo Testamento es donde existe la mayor referencia del Padre, porque es el Hijo que vino a revelarnos al Padre. Es más, la oración que Él enseñó dice, Padre nuestro que estás en los cielos, indicando que nosotros somos sus hijos y el Señor es nuestro Padre. Entonces, el vínculo que nos une es el amor que el Señor tiene por nosotros. Acá está en Primera de Juan 3, el Señor está hablando sobre el amor. Primera de Juan, capítulo 3, dice, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él dice, es admirable, dice, que seamos llamados hijos de Dios. Ahora acá está hablando de ser hijo por redención, no por creación solamente. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Está recordando cómo su hijo fue rechazado, y así también va a ser tú. Entonces, amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él venga, Él nos va a transformar. Ahora está transformando tu carácter. Pero, ahora, ¿cuál es la ventaja, digamos? ¿Cuál es la recompensa de ser hijo de Dios? Lucas 20:36. Lucas capítulo 20, versículo 36. Por creación nosotros todos somos hijos, pero por redención solo los que aceptan el sacrificio expiatorio de Cristo y están dispuestos a obedecer sus mandamientos. Dice, vamos a leer el 35. A los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo de resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque son ya no pueden ya más morir. Son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces cuando el Señor dice que Él es nuestro Padre, está indicando que quiere que tú seas hijo de la resurrección. Dice, ya no pueden morir porque son hijos
de la resurrección. El plan de Dios era que tú seas y yo seamos eternos como Él. Pero por el pecado vino la muerte. Pero el Señor nos va a dar vida eterna. Bien, voy terminando acá en Juan 15:15. El Señor utiliza tres figuras interesantes. Nosotros somos hijos de Dios, señala nuestro origen y nuestro destino, para ocupar la vacante que Satanás dejó allá en el cielo. Ve lo que dice Juan 15:15. Vamos a leer desde el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor dice, yo soy el que más los amo, di mi vida para redimirlos. Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando. El vínculo es el amor y la obediencia. Así como Jesús obedeció al Padre para redimir, nosotros tenemos que obedecer también para ser instrumento de redención. Dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces el Señor dice que no solo tú eres hijo, sino que eres siervo. Jesús vino como siervo es más, Él dijo, el mayor es el que sirve. Y Él sirvió dando su vida. Pero no solo eso. Él dice, quiero llamarlos amigos. Dice, porque todo lo que oí del Padre os he dado a conocer. El Señor quiere que seamos sus conductos de salvación, de justicia, de santidad. Bien, pero Padre es un término bastante amplio realmente. Pablo habla en Romanos 8:15. Romanos 8:15, acá está hablando de esta palabra, Abba Padre. Justamente por el Espíritu Santo. Dice, vamos al versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice que tenemos que ser guiados por su Espíritu, y su Espíritu está acá en su palabra. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Estás recordando cuando el pueblo estaba en Egipto, esclavo? 4 siglos allí esclavos. Pero dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces el Señor es nuestro Padre, tú eres su Hijo. Quiero terminar leyendo estos dos pensamientos en Zacarías capítulo 13. El Señor nos da su bendición, pero también nos da sus pruebas. Dice, hablando cuando Jesús fue herido, levanta tu espada contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová, hiera al pastor y serán dispersas las ovejas, haré volver mi mano contra los pequeñitos. El Señor iba a subir a la cruz y sus discípulos lo iban a abandonar. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, se perderá, más 1/3 parte quedará en ella. Acá está hablando lo que sucedió en el cielo. 1/3 parte fue desechada. Meteré en el fuego la 1/3 parte, los fundiré como se funde la plata, los proveeré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre, yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. El Señor dice que va a venir la prueba y tú vas a invocar tu nombre y va a tener la certeza de que tú eres su hijo, que eres su pueblo. Y dice, él dirá, Jehová es mi Dios. El Señor te dice que tú eres su hijo y que Él es nuestro Padre. Bien, y termino acá con este pensamiento. Dice 21:7 de Apocalipsis. El que venciere, dice, heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El Señor dice que si tú eres vencedor, no solo vas a tener vida eterna, sino vas a heredar todas las cosas, dueño de toda la riqueza del Padre. Dice, yo seré su Dios
y él será su hijo. El propósito del Padre es que tú seas su hijo por toda la eternidad. Hijo en santidad, hijo en sabiduría, hijo en justicia y en juicio. Que el Señor le bendiga. Jehová Rafa, el Señor sana.